No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día para todos, bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Hoy continuamos en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 16, en la serie de devocionales llamada Adán y Cristo. Así que vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Aquí resalta la diferencia que hay entre los resultados del uno y los resultados del otro. Con el regalo de Dios sucede esto y con el pecado de Adán sucede lo otro. Aquí no hay igualdad, hay una gran diferencia, son dos polos opuestos. En versículos anteriores veíamos que por Adán entró el pecado en el mundo. Por Adán entró la muerte física y la muerte espiritual, que es la separación que tiene el ser humano con Dios por causa del pecado. Por Adán se ha heredado una naturaleza pecaminosa. Por Adán vino la condenación a todos. Y ya desde el versículo anterior, el versículo 15, empezamos a ver que la gracia y el regalo de Dios vienen a través de un hombre, y ese es Jesucristo. Ahora sigue diciendo, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado. El juicio surgió a causa de un solo pecado trayendo condenación. Un solo pecado bastó para traer consecuencias demasiadamente trágicas. No solo la condenación para él y su mujer, es decir, para Adán y Eva, sino para toda la humanidad, la cual empezaría a venir después de ellos. Un solo pecado bastó para que la tierra pasara de ser perfecta a ser corrupta, dañada y contaminada. Un solo pecado. Un solo pecado bastó para traer consecuencias que no solamente durarían días, semanas y meses, sino años, décadas y siglos. Wow. Porque hasta el día de hoy es evidente que después de miles de años sigue afectando esta misma consecuencia de el solo pecado de Adán. Y ojo, no me malentiendas, no se trata de pronto de quejarnos. Es que Adán si no hubiera hecho tal cosa, es que si Adán hubiera hecho esto, y es que yo qué culpa tengo, yo no fui el que pequé. O sea, es evidente que por el pecado de Adán, nosotros heredamos la culpa, claro que sí. Es evidente que por el pecado de Adán heredamos la naturaleza pecaminosa, pero es que Adán no peca por nosotros. Nosotros pecamos y somos responsables ante Dios por nuestras acciones. En el huerto del Edén, Eva también pecó, junto con Adán. Aunque el peso mayor cayó sobre Adán, Eva seguía siendo responsable ante Dios por su pecado. Y es que el versículo 12 nos lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos hoy en día están viviendo las consecuencias de un solo pecado que cometieron? Por un deseo, por una ira, por avaricia, etcétera. Tal vez un embarazo no deseado, tal vez la muerte de alguien cercano, o tal vez una persona está pagando años en la cárcel, o tal vez se ha tenido una pérdida material. Y es que cuán delicioso y cuán placentero es el pecado a simple vista, ¿cierto? Cuán placentero es en el instante mientras te lleva por su pasillo hacia sus consecuencias, o te sienta en la sala de espera con su veneno seductor hasta que seas llamado a recibir lo que esconde y lo que no muestra. Wow, qué interesante, ¿cierto? Por eso estamos aquí, para que juntos podamos ver y entender lo que Dios no quiere, lo que Dios nos quiere mostrar a través de sus escrituras. Lo que es pecado,
lo que no es pecado, lo que realmente lo es. Aquí estamos reflexionando en la palabra de Dios para que podamos entender lo que es ir en contra de lo que Dios ya estableció. Muchas veces podemos caer en el error de ver el cristianismo como, ay, qué pereza. No, muchas normas, muchas reglas. Ay, no, 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 yo mejor hago lo que se me dé la gana. Eso sí es verdadera libertad. Lo que yo puedo hacer, eso sí es libertad. ¿Realmente eso es libertad? Jesús mismo dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es que los que dicen hacer lo que les plazca, llamándole a eso libertad, no muestran nada más que externamente una libertad falsa, cuando internamente están esclavos a sus deseos, por ende a sus consecuencias. En cambio, el cristiano seguidor de Jesús externamente pareciera estar esclavo y no tener libertad, pero internamente es el más libre porque en Cristo ha vencido el pecado. Y es que Adán tenía solamente un solo mandamiento por obedecer, el cual obedeciéndolo se evitaría un gran dolor de cabeza. Tenía de todo para hacer, pero solamente tenía una cosa prohibida. A la verdad yo personalmente no he visto yo ningún resultado positivo cuando se desobedece a un mandamiento. Y es que antes de que uno desobedezca un mandamiento de Dios, ya sabemos de antemano, antes de desobedecer ese mandamiento, las consecuencias, los resultados que vamos a traer. A mí me llama mucho la atención un salmo del salmista David, donde dice lo siguiente, Salmo 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y es que o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Si pensamos en la palabra esclavos, nos imaginamos como una persona oprimida, que sufre, ¿cierto? Que carece como de libertad. Bueno, eso sería una persona que está siendo esclava del pecado. Porque aquel que es siervo, es decir, esclavo de Cristo, está bajo el dominio de Cristo, pero no carece de libertad, porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para que este devocional no se haga tan extenso, lo he dividido en dos partes, en dos secciones, del mismo estudio del capítulo 5, versículo 16 de Romanos. Así que prontamente estaré publicando la segunda parte. Espero haya sido bendición este devocional para tu vida. No olvides compartirlo a otro para que sea bendecido. Síguenos en las redes sociales para estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro, si así Dios lo permite. Bendiciones.